Bien, esta sesión número 15. Eh, seguimos viendo la parte de las segundas derivadas parciales. Ahora se va a ver en qué sentido. En que en el teorema 16 se vio que para encontrar extremos relativos solo es necesario examinar los valores de la función en los puntos críticos. Pero, y como todo, como sucede con una función de una variable, pues, los puntos críticos de una función de dos variables no siempre van a ser los máximos o mínimos relativos. ¿Sí? Si recuerdan en el cálculo diferencial integral, recuerdan que pueden tener un máximo o un mínimo que no precisamente sea, sea completo, sino puede ser local. ¿Sí? Eh, entonces, eh, pues, si recuerdan también, vuelvo al punto del cálculo diferencial, Bueno, eh, se puede utilizar otro criterio justamente para saber si es un máximo o un mínimo. Entonces, eh, en algunos casos, por ejemplo, existen algunos puntos críticos que dan como resultado algo que se le conoce como puntos silla, es decir, que no son ni máximos ni mínimos relativos, eh, y que, por ejemplo, de un punto crítico que no es un extremo relativo, se puede considerar, por ejemplo, la superficie dada por esta fórmula. F de XY es igual a Y cuadrada menos X al cuadrado. Eso es un paraboloide hiperbólico, que se los voy a mostrar en la siguiente figura. Y bueno, en el punto 0,0, ambas derivadas, ¿sí? Parciales, son 0. Ahora bien, la función f no tiene un extremo relativo en este punto, ya que en todo disco abierto centrado en el origen, es decir, en 0,0, la función asume valores negativos, es decir, a lo largo del eje X y valores positivos a lo largo del eje Y. De tal forma que el punto 0,0,0 es un punto silla de la superficie. De tal manera que este término, el decir punto silla, viene del hecho de que la superficie mostrada, obviamente en la siguiente figura, pues justamente tiene o se asemeja a una silla de montar. Vean, aquí está el punto de origen. Aquí está el eje Y, aquí está el eje X y aquí está el eje Z. Y aquí está el punto 0, 0, 0. Noten que este punto 0, 0 se encuentra en esta parte, ¿sí? Sin embargo, como dicen, este es lo que se le conoce como un punto silla. Y es ni máximo ni mínimo relativo. Bueno, entonces, en las funciones de los ejemplos 1 y 2, podrán recordar que fue relativamente fácil determinar, pues, justamente los extremos relativos. ¿Por qué? Porque cada una de estas funciones estaba dada o se podía expresar en forma de cuadrado perfecto. Ahora bien, desafortunadamente, no son el único tipo de funciones que ustedes se puedan encontrar. Y si llegaran a encontrar funciones más complicadas, los argumentos algebraicos van a ser menos adecuados y ahora es mejor emplear los medios analíticos eh, presentados, lo que se va a presentar en el siguiente criterio de las segundas derivadas parciales. Es el análogo, ¿sí? Viéndolo así, es el análogo para el caso de funciones dos variables del criterio de las segundas derivadas para las funciones de una variable. Es decir, en el cálculo diferencial integral se vio que se utiliza el método de la segunda derivada justamente para saber si es un máximo o un mínimo. Bien, este método, esta forma de desarrollar también se puede utilizar para dos variables y para más, por supuesto. Pero bueno, en este caso estamos hablando de dos variables. Entonces, esto nos lleva al teorema 17. Sea f una función con segundas derivadas parciales que sean continuas en una región abierta que contiene un cierto punto a, b, para el cual la derivada parcial de la función con respecto a x evaluada en este punto a, b sea igual a 0 y la derivada parcial de la función con respecto a y evaluada en el punto a, b es igual a 0.
Entonces, para buscar los extremos relativos de esta función, se puede considerar esta cantidad. D es igual a la segunda derivada de la función con respecto a X, evaluada en el punto A, B, multiplicada por la segunda derivada de la función con respecto a Y, evaluada en el punto A, B, menos la derivada parcial de la función con respecto a XY, evaluada en el punto A, B, todo esto elevado al cuadrado. Ahora bien, como dice aquí, estamos considerando una cantidad, vamos a tener un número, un valor. Bien, se pueden tener 4 opciones, es decir, que si D, el valor de D es mayor que 0 y la segunda derivada de la función con respecto a X evaluada en el punto A, B es estrictamente mayor que 0, entonces la función tiene un mínimo relativo en este punto en particular, A, B. Ahora bien, si el valor de D es positivo, es decir, estrictamente mayor que 0, y la segunda derivada de la función con respecto a X evaluada en el punto A, B es menor que 0, entonces la función tiene un máximo relativo en este punto A, B. Ahora bien, si el valor de D, si el valor D es estrictamente menor que 0, entonces el punto A, B, la función evaluada en el punto A, B es un punto silla. Ahora bien, si D es igual a 0, pues el criterio no lleva a ninguna conclusión. Si se dan cuenta, es muy similar a cuando se utiliza el cálculo con una sola variable. Sin embargo, ahora, como estamos hablando de 3 dimensiones, se agrega este concepto del punto silla. Pero de ahí el mínimo relativo, el máximo relativo y el criterio no lleva a ninguna conclusión, sí son bastante similares con respecto a una sola variable. Bien, hay que hacer una cierta anotación. Es decir, si D es estrictamente mayor que 0, entonces la segunda derivada de la función con respecto a X de A, B, bueno, ahí debe ser coma, bueno, y la segunda derivada de la función con respecto a Y en A, B, evaluada en A, B, pues deben tener el mismo signo. Y esto significa que la segunda derivada de la función con respecto a X evaluada en el punto A, B se puede sustituir por la segunda derivada de la función con respecto a Y evaluada en el punto A, B en las dos primeras partes del criterio. Es decir, en estas dos partes del criterio, ustedes pueden utilizar la segunda derivada con respecto a X evaluada en el punto o pueden utilizar la segunda derivada con respecto a Y evaluada en el punto y utilizar pues, los mismos criterios. Bien, ahora, un recurso bastante conveniente para recordar la fórmula de minúscula en el criterio de las segundas derivadas parciales lo da este determinante. Vean cómo está descrito. Es decir, aquí tengo mi determinante, aquí tengo la segunda derivada con respecto a X. En el primer renglón, primera columna. En el primer renglón, segunda columna, tengo la segunda derivada con respecto a XY. En el segundo renglón, primera columna, la segunda derivada de la función con respecto a YX. Y en el segundo renglón, segunda columna, tendré la segunda derivada con respecto a Y. Todas son evaluadas en el punto A, B. Ahora bien, la segunda derivada de la función con respecto a XY evaluada en el punto AB es igual a la segunda derivada de la función con respecto a YX evaluada en el punto A, B. Y esto es, bueno, pues de acuerdo al teorema 3 que ya se vio. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Aquí lo que se pide es identificar los extremos relativos de la función f de x, y, que es igual a menos x cúbica más 4xy menos 2y cuadrada más 1. Bien, entonces, primero se identifican los puntos críticos de la función. Bien, entonces aplico el criterio de la primera derivada con respecto a x y me da como resultado menos 3x cuadrada más 4y y la primera derivada de la función con respecto a y es igual a 4x menos 4y. Bien, ahora ya identifiqué los puntos y ya vi que las derivadas parciales existen para todo x y y. Y los únicos puntos críticos van a ser aquellos en las que ambas derivadas parciales, obviamente de primer orden, pues son 0.
Entonces, para localizar estos puntos, pues yo lo que hago es igualar a 0 las derivadas parciales correspondientes. ¿Y qué obtengo? Menos 3x cuadrada más 4y es igual a 0 y 4x menos 4y es igual a 0. Ahora bien, de la segunda ecuación, se sabe que x es igual a y por sustitución en la primera ecuación se obtienen dos soluciones. Y es igual a x que es igual a 0 y y es igual a x que es igual a 4 tercios. Ahora bien, ¿cómo? La segunda derivada, aquí falló, esta es la segunda derivada con respecto a x de la función es igual a menos 6x, la segunda derivada de la función con respecto a y es menos 4 y y la derivada de xy, la derivada parcial de xy es igual a 4, se puede deducir que para el punto crítico 0,0 yo voy a obtener el valor de d. Bien, entonces yo voy a evaluar la segunda derivada en el punto 0,0 en tanto en x como en y menos el valor que yo obtendría en la parcial con respecto a xy. Bien, y esto resulta en 0 menos 16. Y esto, como vemos que es menos 16, es estrictamente menor que 0. Y de acuerdo al criterio de las segundas derivadas parciales, se puede concluir que 0,0,1 es un punto silla. ¿Sí? Aquí simplemente lo que estoy haciendo es aplicar el criterio correspondiente. ¿Sí? Obtener un valor numérico y a partir de ahí yo puedo sacar la conclusión correspondiente. Y como estaba diciendo, bueno, el punto 0,0,1 pues es un punto silla. Bien, ahora para el punto crítico 4 tercios, 4 tercios, voy a obtener el valor de. Bien, entonces voy a evaluar la segunda derivada en esos puntos con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí? Los voy a multiplicar y voy a restarlo por la parcial con respecto a xy, evaluado en el punto 4 tercios, ¿sí? Elevado al cuadrado. Bien, ¿y esto qué me resulta? Es menos 8, que multiplica menos 4, menos 16. Y haciendo todo la multiplicación correspondiente, pero menos por menos da más, 4 por 8, 32, menos 16 da 16 positivo, es decir, estrictamente mayor que 0. Ahora bien, y como la segunda derivada con respecto a x se evalúa en el punto 4 tercios, 4 tercios, es igual a menos 8, es decir, que es estrictamente menor que 0, yo puedo concluir que la función tiene un máximo relativo en este punto, 4 tercios, 4 tercios, como les puedo mostrar aquí en la siguiente figura. Esta es la gráfica correspondiente. Aquí en el 0,0,1, aquí se ve, bueno, más o menos se aprecia el punto silla. Y aquí en el punto 4 tercios, 4 tercios, aquí, bueno, aquí es donde obtengo el máximo relativo. ¿Sí más o menos se comprende el concepto, la idea? Sí, maestro. Ok, gracias. Muy bien, veamos otro ejemplo. Aquí me están pidiendo ya los extremos relativos de la función f de x, y. Es igual a x cuadrada por y cuadrada. Muy bien. Entonces, obtengo la parcial con respecto a x de la función, que es igual a 2x por y cuadrada. Y obtengo la parcial con respecto a y de la función, que es igual a 2x cuadrada por y. Ahora bien, se sabe que ambas derivadas parciales son igual a 0 si x es igual a 0 o y es igual a 0. Es decir, que todo punto del eje x o del eje y va a ser un punto crítico. Ahora bien, como la segunda derivada de la función con respecto a x es igual a 2 por y al cuadrado, la segunda derivada de la función con respecto a y es 2x cuadrada y la derivada de xy de la función es igual a 4xy. Bueno, se va a saber que si x es igual a 0 o y es igual a 0, entonces
D es igual a 4x cuadrada y cuadrada menos 16x cuadrada y cuadrada. Al hacer las operaciones correspondientes, resulta en menos 12x cuadrada y cuadrada es igual a 0. Bueno, entonces, como esto es igual a 0, el criterio de las segundas derivadas parciales no es concluyente. Es decir, que en este caso no nos sirve, no funciona. Ahora bien, como la función de x, y es igual a 0 para todo punto en los ejes x o y la función x, y es igual a x cuadrada por y cuadrada, que van a ser estrictamente mayor que 0 en todos los otros puntos, yo puedo concluir que cada uno de estos puntos críticos van a ser un mínimo absoluto. Es decir, veamos esta figura. Bien, aquí está mi f de x, y, que es x cuadrada y cuadrada. Es este. Bien, entonces, vemos que si x es igual a 0, entonces la función pues va a ser igual a 0. En este caso, en esta parte, si y es igual a 0, pues entonces la función de x, y va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, la conclusión que yo acabo de decir, de que cada uno de los puntos críticos van a ser un mínimo absoluto, pues bueno, ya lo estoy viendo de manera gráfica. Bien, entonces, los extremos absolutos de una función se pueden presentar, perdón, de dos maneras. Primero, algunos extremos relativos también resultan ser extremos absolutos. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 1, la función evaluada en el punto menos 2,3 es un mínimo absoluto de la función. Pero por otro lado, el máximo relativo encontrado en el ejemplo 3 no es máximo absoluto de la función. Ahora bien, los extremos absolutos pueden presentarse en un punto frontera del dominio. Y esto se lo vamos a ilustrar, o bueno, más bien se los voy a ilustrar en el ejemplo 5. En este ejemplo 5 se pide hallar los extremos absolutos de la función f de x, y, que es igual al seno de xy, en una región cerrada, dada por 0 menor o igual a x menor o igual a pi y 0 menor o igual a y menor o igual a 1. Ok, entonces, las expresiones de las derivadas parciales serían las siguientes. La parcial con respecto a x de la función es igual a y por el coseno de xy. Y la derivada parcial de la función con respecto a y es igual a x que multiplica el coseno xy. Ahora, esto nos permite ver que todo punto de la hipérbola, dada por xy es igual a pi medios, va a ser un punto crítico. Y en todos los puntos, el valor de la función es el siguiente. La función de x, y es igual al seno de pi medios, que es igual a 1. ¿Sí? Y se sabe que es el máximo absoluto, como se puede mostrar aquí. Bien, aquí está la superficie, es el seno de xy. Bien, aquí tengo un mínimo absoluto, cuando y es 1. Aquí tengo mínimos absolutos cuando tengo en pi, 1. Y aquí tengo un máximo absoluto. ¿Sí? Obviamente, tengo que dejar muy claro cuál es el dominio de en x y y. Bien, entonces, el otro punto crítico de la función que se encuentra en la región dada es 0,0. Ahora, este punto 0,0 da un punto mínimo absoluto de 0. ¿Por qué? Porque 0 es menor o igual que x por y, que es menor o igual a pi. ¿Y esto qué implica? Que el seno, que 0 menor o igual, va a ser menor o igual que el seno de xy, que a su vez va a ser menor o igual a 1. Para localizar otros extremos absolutos, se deben de considerar las 4 fronteras de la región formadas por las trazas correspondientes. De los trazos verticales, x es igual a 0, x es igual a pi, y es igual a 0 y y es igual a 1. Y al hacer esto, yo encuentro que el seno de xy es igual a 0 en todos los puntos del eje x, en todos los puntos del eje y en el punto pi, 1. Cada uno de estos puntos va a ser un mínimo absoluto de la superficie, como se mostró en la figura anterior.
Ahora bien, los conceptos de extremos relativos y puntos críticos se pueden extender a funciones de 3 o más variables, como se pueden imaginar. Ahora bien, si todas las primeras derivadas parciales de W es igual a la función evaluada en el punto x1, x2, x3 hasta x sub n, existen, bueno, entonces puede mostrarse que se presenta un máximo o un mínimo relativo en un cierto punto particular, x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub n, solo si cada una de las primeras derivadas parciales en ese punto es 0. ¿Y esto qué significa? Esto significa que los puntos críticos se van a obtener al resolver el sistema de ecuaciones que les estoy presentando aquí. Es decir, que la función, la parcial de la función con respecto a x1, evaluada en un cierto punto desde x1 hasta x sub n, es igual a 0. En la siguiente ecuación sería la parcial de la función con respecto a x2, evaluada en el punto x1 hasta x sub n, es igual a 0. Y de ahí me voy hasta la parcial de la función con respecto a x sub n, evaluada en el punto x1 hasta x sub n, es igual a 0. O sea, tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Y con eso ya obtengo los puntos críticos. Y bien, la extensión del teorema de 17 a 3 o más variables, por lo tanto, también es posible, ¿sí? Pero obviamente, pues, bueno, en este caso no estaríamos tocando este punto porque, bueno, nos hemos enfocado directamente eh, a dos valores, pero bueno, se deja la base, sí, la base teórica en la cual se pueden aumentar las variables. No sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿Nada? Maestro, Vale. ¿también veremos más ejercicios de estos temas? Por supuesto, claro que sí. Claro que sí. De hecho, bueno, podemos hacerlo en la siguiente sesión si gustan, hacer ejercicios justamente de esto. Sí, por mi parte está bien. Gracias. Sí, con gusto. Pues entonces, ok, pues haremos ejercicios con respecto a esto en particular en la siguiente sesión. Ok, perfecto. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Nada. Bueno, entonces si no hay más dudas, ni preguntas, ni nada, pues bueno, vamos a dejarlo el día de hoy hasta acá. Tengan una bonita tarde. Cuídense mucho. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, maestro. Con gusto. Gracias, maestro. Hasta luego. Con gusto. Buen Hasta día. luego. Cuídense. Nos vemos. Buen día. Bye, profe. Nos vemos.